Hoy, en los otros datos, la desaparición de personas. Importante, pero en el caso de una vida y sabiendo que era una persona privada de su libertad, había una inmediatez para buscar. Sin embargo, eso no sucedió con nosotros. Fuimos nosotros como padres que salimos a las calles, que recorrimos incluso hasta el antro, que fuimos a diversos lugares con la finalidad de poder encontrarlos. O los organismos encargados de procurar y administrar justicia pues han sido incapaces de cumplir con su trabajo, ¿no? Que son entes burocráticos que están allí, que sirven para la simulación. No es necesario esperar vivir esta situación en carne propia para poder actuar, solidarizarnos y sumarnos al reclamo de cada uno de los padres y de las madres que hoy no tienen certeza de dónde están sus hijos. Bienvenidas y bienvenidos, soy Janet Saldo y estos son los otros datos. En promedio, cada hora una persona desapareció entre el 2022 y el 2023 en nuestro país, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En Quintana Roo se estima que hay alrededor de 800 cuerpos sin identificar por falta de denuncia de la desaparición y la no identificación por carecer de un perfil genético tanto del cuerpo en calidad de desconocido como de los familiares en la Fiscalía General de Quintana Roo. Hoy, en los otros datos, la desaparición de personas. Te invito a que le des me gusta, a comentar y a compartir esta información. Si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos, por favor, déjanoslos en los comentarios. Vamos a iniciar conociendo qué pasa en materia de desaparición en el Estado y en México en el reportaje. Los reportes de personas desaparecidas no localizadas en Quintana Roo continúan en aumento. En 2021 se tenía un registro de 230 casos. Para 2022 se incrementó a 419 expedientes y hasta noviembre de este año se tenía la cifra de 901 casos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Derivado de los casos de desaparición de personas, la sociedad civil ha formado diversos colectivos de búsqueda como el de Madres Buscadoras o Verdad, Memoria y Justicia, además de que el Estado también formó la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, mientras que la Fiscalía General del Estado tuvo que realizar reformas a su organigrama, lo que dio paso a la formación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares. Hablando de esta instancia inscrita a la Fiscalía del Estado, en lo que va de 2023 se han realizado 118 operativos de búsqueda de personas, con apoyo de los colectivos ciudadanos, autoridades municipales, estatales y federales. Lamentablemente, durante estas acciones se han localizado a 48 personas sin vida en osamentas, principalmente en áreas verdes de la delegación Alfredo B. Bonfil y colonias ubicadas en la periferia de Cancún. Cabe mencionar que los datos antes mencionados son de personas reportadas como desaparecidas en un rango mayor a los 18 años, pues los expedientes de desaparecidos en el rango de 0 a 17 tienen otra cifra según la Red por los Derechos de la Infancia. Dicha organización señala que en Quintana Roo se han iniciado al menos 1.324 expedientes de menores desaparecidos, de los que 987 son niñas y 337 niños. De este total, actualmente 157 niñas y 80 niños continúan como no localizadas. Es muy importante señalar que muchas de las alertas de búsqueda de menores de edad están relacionadas a la sustracción, ya sea por el padre o la madre. Sobre este tema, se le cuestionó a la Fiscalía del Estado a través del área de comunicación social a cargo de Luis Cortés, pero lamentablemente no se obtuvo respuesta para conocer los avances de la investigación. Con información de Click Noticias.
Regresamos, estos son los otros datos nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como cada miércoles, es un placer que nos acompañen una mesa de periodistas comprometidos con el periodismo veraz. Que tengas tú los otros datos para conocer la situación que acontece en el Estado y en nuestro país. Damos la bienvenida, primero que nada, a nuestra invitada Romana Rivera Ramírez, presidenta de la Asociación Civil por la Verdad, la Memoria y la Justicia de las Personas Desaparecidas en Quintana Roo. Bienvenida y bienvenidos los que estamos hoy en esta mesa. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que nos dan a este colectivo de personas desaparecidas en el estado de Quintana Roo. Y bueno, pues vamos a empezar con la señora Romana y el movimiento por la verdad, la memoria y la justicia de las personas desaparecidas en Quintana Roo. ¿Cómo nace? El problema lo está viviendo usted. Efectivamente, soy madre de Diana García Rivera, quien el 22 de febrero del 2020 sufrió una privación de la libertad, acompañada de un joven de nombre Jorge Armando Quiao Rodríguez. Ambos fueron privados de su libertad. Al enterarme, pues presenté una denuncia y fue así como conocí quién eran los padres del joven, que también estaban estableciendo la denuncia. Desde primera mano, en el momento cuando denunciamos, la denuncia fue ya con el conocimiento que habían sido privados de la libertad por personas armadas cuando estaban en Plaza Infinity, en un antro denominado Imperio. Romana, recordando ese día, ¿cuánto tiempo pasó en que tu hija no llegó a casa y tú interpusiste la denuncia? ¿Y cómo empieza tu andar en estas instituciones que tienen que ver con la Procuración de Justicia? Mi hija sale el viernes 21 de casa para comer. 21 de febrero del 2020. Sí. Ella iba a comer con familiares. De ese lugar fue donde sale en compañía del joven, porque ya fue a medianoche, entonces por eso ya es el día 22. Y yo la esperaba el día 22 en el día. Al no llegar, fui informada por el familiar donde ella estaba que había salido. Y obviamente no le contestaba a ella y yo creía que ella estaba o seguía en la casa de ellas. Es así como, pues ya me doy a la tarea de checar dónde estaba, si contestaba, por qué no contestaba. Y pues lamentablemente transcurrió toda la noche y fue hasta el día 23 que yo me apersono a la fiscalía para formular mi denuncia. ¿Cómo fue el trato, esa primera visita a la fiscalía, que me imagino llevabas el corazón a 1000 por hora? Efectivamente, acudo y la sensación horrible de que un familiar no te conteste cuando tú tienes un contacto directo, continuo y que hay respuesta de la persona y sabes dónde está, pero en este caso al no saber y no tener una respuesta de comunicación directa como es el teléfono, que es la moda de este día, ¿no? Comunicarte vía WhatsApp o una llamada, eso no sucedía con mi hija. Entonces al no tener el conocimiento de dónde podría estar, lo primero que hice fue acudir a la fiscalía y fue así como me atienden en atención temprana. Sí, efectivamente reciben mi denuncia, pero el momento más impactante es que siendo una persona privada de su libertad y que cuando yo llego a la fiscalía, allí estaban los padres de Jorge Armando Quiao Rodríguez y ellos ya tenían la información de que habían sido privados por un grupo armado dentro del antro. ¿Él era amigo de tu hija? Pues conocidos, y la invitó, le ofreció el RAI y pues acudieron como jóvenes, porque el joven también tenía 22 años, mi hija 20 años, entonces como jóvenes acudieron a ese lugar y fue ahí donde pues sufren esta desaparición. ¿Y tu hija trabajaba, estudiaba? No, mi hija estaba en casa, no era estudiante, había dejado meses atrás la prepa, incursionó hasta el segundo semestre, no estaba estudiando en ese momento. Y ahora, a partir de esta dolorosa experiencia, pero aparte llena de incertidumbre, porque ha de ser frustrante, ha de ser indignante que esté desaparecido tu hijo, sí, y ver que las instituciones no actúen con celeridad. Surge esta asociación por la verdad, la memoria y la justicia de las personas desaparecidas. Pero ¿cómo se gesta este movimiento
al momento de que tú te das cuenta que hay más personas que están viviendo lo mismo? Si me permite, Janet, nada más para tener claro, que quede claro cómo fue que la atendieron, porque para cuestiones, digamos, hechos no tan graves o no graves, pero que tienen que ver con cuestiones de delitos menores, pues yo he visto cómo las personas llegan a las agencias del Ministerio Público y tardan horas en ser atendidas, horas, pero pueden llegar desde la mañana y ser atendidas en la tarde, noche. Quisiera que Romana nos dijera cómo fue esa atención, o sea, si llegas, te atienden en esta pues ventanilla o en esta mesa especializada en personas desaparecidas, pero ¿cuánto tiempo pasó para que estuvieses ya hablando con el agente del Ministerio Público? En el momento, recuerdo muy bien, sí fui atendida por la persona que en ese momento estaba de guardia, porque fue un día domingo, en este caso fue día 23. Sí me atiende de manera consecutiva después de haber atendido a los padres de Jorge Armando Quiao Rodríguez, pero el impacto más fuerte fue cuando a ambos familiares nos dicen que regresáramos hasta el día 27 porque era día festivo, el lunes, y que nos presentáramos hasta el día 27. Ese impacto fue tan fuerte como saber que mi hija había sido privada de su libertad, puesto de que son vidas que estábamos buscando. Y como bien dice usted, a veces hay denuncias en las que quizás el tiempo no es tan importante, pero en el caso de una vida y sabiendo que era una persona privada de su libertad, había una inmediatez para buscar. Sin embargo, eso no sucedió con nosotros. Fuimos nosotros como padres que salimos a las calles, que recorrimos incluso hasta el antro, que fuimos a diversos lugares con la finalidad de poder encontrarlos y sobre todo a buscar información que nos llevara al paradero, buscar el carro en las calles donde el muchacho se movía y tratar de seguir comunicándose. Fueron días muy fuertes, muy crueles, muy duros, porque no tienes una respuesta y no tienes el apoyo ni el acompañamiento de ninguna autoridad. Y bueno, como padres sientes que la tierra se abre. No, sientes que te vas a un hoyo profundo, me imagino, de incertidumbre, de miedo. No quisiera ni siquiera pensar en estar viviendo lo que tú estás viviendo. La verdad es que es una situación sumamente dolorosa. Yo creo que todos los padres deberíamos de empatizar con este movimiento y acompañarlos a ustedes en esta situación, ¿no? No es necesario esperar vivir esta situación en carne propia para poder actuar, solidarizarnos y sumarnos al reclamo de cada uno de los padres y de las madres que hoy no tienen certeza de dónde están sus hijos. Sí. ¿Qué pasó después, Romana? Después de que empiezas con esta búsqueda, con este dolor, a buscar en esos lugares donde tu hija estuvo por última vez, hacer todo este recorrido con la esperanza de cuál fue el reclamo inmediato que les hacías tú a las autoridades y cómo es que empiezas a agrupar a otras personas que pues están viviendo lo mismo que tú? Sí, desde luego al momento de que nos citan hasta el día 27, como les repito, nosotros hicimos nuestra propia labor sin tener el conocimiento, pero el dolor, la angustia, la desesperación nos llevó a recorrer las calles, a andar fuera de casa a 10 horas del día y 10 horas de la noche, y regresabas con los brazos cruzados, con ese dolor tan fuerte de no tener ninguna noticia de su paradero. Y fue que acudimos hasta el día 27 para exigir que se nos atendiera nuevamente y que se hiciera algo por la búsqueda de ellos. Y nos dimos con la sorpresa que no sabían en qué mesa estaba la carpeta de investigación e ignoraban. Y posteriormente se ordenó en esta misma día 27 en la noche el cateo del lugar, que obviamente previamente estos hechos originó que hubiera pérdida de evidencias, que sí efectivamente llevaron a todos los empleados y todos dijeron no saber nada y no ver nada. Entonces desde ahí empezamos con la crueldad de que la misma gente no es sensible ante una privación. No había cámaras de video en ese lugar. Efectivamente a eso vamos, de que para mí se perdió información, se perdió evidencias,
porque la plaza dio por obsoleta sus cámaras, el mismo antro dio por obsoleta sus cámaras, entonces desde ahí comenzamos a ver que hubo una mano negra por ahí que manipuló toda el área o todo el lugar donde sucede esta escena, que lamentablemente nos tiene hasta hoy con 3 años, 9 meses de la desaparición de Diana y de Jorge Armando Quiago Rodríguez. El calvario sigue porque entra la pandemia, se cerraban las puertas, si entraba una persona ya no entraba más. Fueron 7 meses estáticos de la carpeta de investigación donde no se trabajó, no hubo investigación, no hubo búsqueda. Si recuerdan o en su memoria está, en alguna vez ustedes escucharon búsquedas de personas en el estado de Quintana Roo donde pudiera hacerse un operativo. El precedente de este colectivo fue precisamente incidir en que se realizaran búsquedas de las personas desaparecidas. Para el colectivo o para nosotros como madres y padres buscando, fue muy importante incidir en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, porque Diana García cumple 1 año de desaparición y yo no tenía nada. No había una búsqueda, no había ningún antecedente de que la estuvieran buscando en una parte, no había nada en su carpeta. Entonces fue así como, apoyada por grupos feministas, se lleva a cabo una marcha, convoco en las redes sociales, y fue así como yo conocí a otras familias, a otras madres, a otros padres que tenían sus hijos desaparecidos en años anteriores, 2017, 2018, 2019. Y me encontré que no era yo solo la que estaba buscando a alguien, que habían familias con personas, con sus hijos desaparecidos y en los cuales tampoco tenían una respuesta. Entonces fue así como fuimos conformando un grupo de familias que también estaban con la misma situación. Fuimos haciendo reuniones para platicar qué podíamos hacer. Para esto se unió de manera altruista un profesionista de nombre Armando Ludovico Zamora, que es una persona que también trabajó para la Comisión de Búsqueda de Personas. Se separa de ese cargo y es como nos apoya para orientarnos cómo trabajar en el tema de la desaparición. Yo conocí a Romana, nos conocimos Romana hace como 1 año y medio más o menos, en una entrevista que les hice en Palacio Municipal, y me acuerdo que me sorprendí, me llamó, era el primer contacto que tenía con ustedes, y me impresionó la cifra de desaparecidos que se estaba manejando para Quintana Roo. Si no mal recuerdo, entre 2.000 y 3.000 desaparecidos desde el 2017 para esa época, hace 1 año y medio. Esa cifra se ha depurado, ha disminuido, han aparecido muchachos, muchachas, se ha incrementado. ¿Qué ha pasado con esa lista? Creemos que la desaparición ha ido recrudeciendo en estos últimos años del 2020, se ha marcado más en el 2021, 2022, en la fecha, y 2023, y que no es algo que tengamos una respuesta. Si bien es cierto, hay fichas de personas que han aparecido como jóvenes, niños o niñas, pero que son víctimas de desaparición o de personas no localizadas, que es una manera de que así se le pone a la ficha, porque salieron por su propia pie o no son víctimas de un delito. Okay. Entonces la ficha dice no localizada y esos son las fichas más frecuentes, pero cuando la persona está desaparecida por una privación, ya sea una privación forzada o una desaparición provocada por particulares, en eso no tenemos resultados. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a platicar de cuál es la situación en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, del tema de la denuncia, porque es tan importante denunciar inmediatamente en cuanto se tiene conocimiento de que algún familiar está desaparecido, está en esa calidad, y por supuesto de todo el trabajo que están haciendo colectivos como Por la Verdad, la Memoria y la Justicia de las personas desaparecidas en Quintana Roo, para que en caso de que, ojalá y no, lo requirieras, supieras a dónde acercarte. Y en caso de que quisieras ayudar, también sepas cómo puedes hacerlo. Al final, hoy, al final del día, nos toca a todos contribuir para que todos esos jóvenes, niños, adultos regresen a casa. Vamos a un corte y volvemos con más.
Continuamos en los otros datos el día de hoy con un tema doloroso, cruel. El tema de las personas desaparecidas. Está con nosotros esta tarde Romana Rivera Ramírez, presidenta de la Asociación Civil por la Verdad, la Memoria y la Justicia de las Personas Desaparecidas aquí en Quintana Roo. Movimiento que surge a raíz de que ella vive en carne propia la desaparición de su hija. Y Romana, en el corte estábamos platicando de todas las emociones que hoy, a casi ya 4 años desde la desaparición de tu pequeña, te embargan. Me hablas de frustración, me hablas de ira, pero además de esta parte de cómo socialmente revictimiza a las mamás, a los papás, a los familiares que salen a buscar a sus desaparecidos e incluso a las personas desaparecidas. ¿Cuál es la situación que viven ustedes a nivel social? Hay más casos y además hay, hasta cierto grado, podría yo decirlo, como una crueldad social. Sí, una crueldad social que somos revictimizadas porque lo primero que se dice es que se lo buscaron, es que ya sabían en lo que andaban, es que les gusta el dinero fácil, pero no en todos los casos es una situación que la víctima haya sido parte de algún delito, sino de que en muchos de los casos son víctimas colaterales o existe pues un patrón por lo que está sucediendo esto, que es el consumo de estupefacientes. Cómo se nos revictimiza no solo es la sociedad, sino también incluso las autoridades, porque no hay una sensibilidad para el trato a las víctimas y tampoco hay un personal preparado para la investigación, para este tipo de búsquedas. Y cuando vamos incluso a las búsquedas de campo, que ya son necesarias porque tenemos víctimas de larga data, pues también tenemos esa revictimización por parte del servidor público, porque no está preparado para buscar y no está preparado tampoco para atender las peticiones de las víctimas. Y de todas maneras, la víctima de este lado ya sufre la desaparición, sufre la revictimización y sufre también la crueldad de ir a buscar, porque nosotros como padres estamos en la urgencia de encontrar, en la necesidad de encontrar, y ya lo único que nos queda es hacer una labor de búsqueda. El colectivo ha dejado ese precedente desde el 2021, cuando estuvo aquí el señor presidente de la República, y en este caso se solicitó precisamente las búsquedas de campo que eran necesarias, algo que no se daba, y fue así como se empezaron a marcar esas búsquedas, se empezaron a realizar, que en este caso fue el colectivo Verdad, Memoria y Justicia, que dejó ese precedente, y hasta la fecha se siguen haciendo estas labores de búsqueda en campo, y iniciamos con búsquedas en vida, que son inmediatas después de una desaparición, y también las búsquedas de campo. Estas manifestaciones que han realizado, por ejemplo, el 16 de septiembre pararon el desfile, y ahí hubo una manifestación frente a la presidenta municipal. Han habido otras manifestaciones frente a la Fiscalía. ¿Ha servido de algo? ¿Ha funcionado? ¿Han logrado ustedes lo que en ese momento piden? Bueno, apenas hubo un hecho hace unos días de cuando increpan al jefe de gabinete de seguridad, a José de la Peña, ¿no? Desde todo eso, ¿ha servido, les ha ayudado a avanzar o no? ¿O ni así reaccionan las autoridades? Hay poca reacción, efectivamente. Creo que el visibilizar es importante porque justamente la desaparición era algo que no tenía nombre, eran rostros ocultos porque no había una visibilización. Sin embargo, la necesidad de nosotros como familias, como madres buscando, padres buscando, nos ha llevado a alzar la voz de esta manera, y a veces precisamente el hartazgo ha llevado a que las familias tengamos que hacer este tipo de marchas, ese tipo de visibilización para ser escuchado en las diferentes instancias que ocupa, como es el Fiscalía, como es la Comisión de Búsqueda e incluso el mismo gobierno del Estado. ¿Ha cambiado la actitud en la Fiscalía a partir del cambio de fiscal? ¿Ha mejorado la atención hacia ustedes, especialmente hacia las madres buscadoras? ¿Ha mejorado?
¿Hay mayor efectividad? ¿Hay mejor atención? ¿O todo sigue igual? Yo he comentado y lo he dicho que es una pena que las víctimas tengan que ser acompañadas por el colectivo Verdad, Memoria y Justicia para que exista una pronta atención y se puedan dar los seguimientos adecuados para una denuncia. Da pena que una víctima llegue sola y que le hagan esperar tantas horas y que al final le digan vente mañana, hay que esperar otro tiempo para ver si llega la víctima que no está localizada en el momento, y eso es una pérdida de tiempo porque al final de todo, aunque sea una persona no localizada afuera, todo el mundo corre riesgo. Entonces, es importante la atención que el servidor público dé a la víctima porque no podemos descartar la ausencia de una persona si fue por voluntad propia o está siendo víctima de un delito. Quiero leer una publicación que hizo la comisión, la página oficial de Facebook de la Comisión de Búsquedas de Quintana Roo el pasado 19 de noviembre. Y dice así la publicación: la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo lleva a cabo acciones para prevenir las desapariciones en el Estado en coordinación estrecha y permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, teniendo como objetivo salvaguardar la integridad de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas. La licenciada María López Urbina, titular de la comisión, hace un llamado, y aquí es donde quiero enfatizar, o sea, esta es la persona que encabeza la comisión de búsqueda de personas desaparecidas. La licenciada María López Urbina, titular, hace un llamado a madres y padres de familia para fortalecer la comunicación y lazos afectivos con sus hijas e hijos, así como para poner atención a sus conductas y amistades cercanas. De igual forma, invita a la sociedad en general y a las autoridades para sumarse a acciones que permitan prevenir la desaparición de personas. De igual forma, se reconoce la participación de las secretarías municipales, direcciones generales de seguridad pública de los 11 municipios del estado, enfatizando la gran labor que realizan los GEAVIC de la entidad. Me llama la atención que la titular de esta comisión, la licenciada María López Urbina, a quien personalmente le he mandado mensajes solicitándole una entrevista y que hasta el día de hoy no nos ha contestado, manda este mensaje a través de las redes oficiales de la Comisión de Búsqueda diciendo que los padres fortalezcan la relación con los hijos y que evitemos que tengan malas amistades. O sea, es decir, uno es responsable, los papás estamos siendo, el mensaje o lo que yo interpreto es que nos está diciendo que los papás tenemos que estar vigilantes de con quién se juntan nuestros hijos, como lavándose las manos de las desapariciones de lo que está pasando. A mí esto me parece verdaderamente grave y me dice cuál es la sensibilidad de quien se supone debe encabezar los trabajos de búsqueda. Y a lo mejor está evidenciando una carencia personal también. Está terrible. O sea, para mí esto es una cuestión totalmente cero empática con las personas, con los papás, con los familiares de las personas desaparecidas. ¿Tú cómo sentiste este mensaje? ¿Lo leíste, Roma? Sí lo leí. El trabajo de la comisión de búsqueda es precisamente trabajar con las víctimas para que exista una inmediatez en la búsqueda y, pues en este caso, valga la redundancia, la búsqueda inmediata. En el caso del mensaje, cuando ella dice que está trabajando para prevenir, creo que la prevención no es salir a pegar fichas o pegar carteles a las paredes o a donde encuentres un espacio, sino la prevención viene, si es que así lo quiere llamar, es precisamente con alguna capacitación que invite a familiares que aún no han llegado a esta situación para poder orientar y saber qué hacer en una circunstancia, pero sobre todo, creo que no le corresponde también a la comisión de víctimas, comisión de búsquedas, hacer este tipo de orientación cuando hay otras instituciones que encabezan precisamente el delito de prevención. Exacto. La comisión de búsqueda debe de procurar hacer el trabajo de entrevista inicial con las víctimas que ya sufrimos una desaparición.
porque la importancia es la inmediatez que se tenga para encontrar a una víctima. Y su labor prácticamente obedece más a un puesto político, a visibilizarse o evidenciar que está haciendo un trabajo, porque no hay un acercamiento con las víctimas de personas desaparecidas. Yo no he visto una sola reunión de la responsable de esta comisión con ustedes. Empezó o realizó un trabajo de invitación a instituciones que le llamó interinstitucional, pero que nosotros no vimos ningún resultado el estarnos congregando mes con mes, cuando no existe una respuesta ni ninguna sinergia de trabajo en favor de las personas desaparecidas o las familias buscando, porque solo se queda en una reunión, palabras y más palabras, y para nosotros es una pérdida de tiempo. Entonces, dejamos de acudir porque no consideramos que sea algo proactivo que lleve realmente a encontrar a nuestros familiares. Romana, no sé, no registré si estuviste en la manifestación de hace unos días en Palacio Municipal donde tiraron huevos a los funcionarios, pero seguramente sí viste el video que motiva el enojo de las manifestantes, que es cuando, entre otras cosas, cuando José de la Peña les dice, es que ustedes lo quieren todo rápido. ¿Qué sentiste con esa expresión? Desde ahí vemos la falta de sensibilidad que hay hacia el trato de las víctimas en los casos de desapariciones, porque yo me pregunto qué haría él en la ausencia de uno de sus hijos. Querría toda inmediatez, y desde luego la autoridad y el gobierno, por ser un servidor público con un puesto de alto al rango, echaría a volar todo lo que tenga, toda la tecnología y todo el cuerpo policíaco que exista para poder encontrar a su hijo. ¿Por qué nosotros queremos inmediatez en las búsquedas? Porque son nuestros hijos, porque son nuestra carne, porque son nuestros huesos, porque es algo que nos duele y nos está afectando la ausencia de nuestro familiar, de nuestro hijo. Entonces, sí queremos inmediatez en las búsquedas, y no es precisamente que lo querramos todo rápido, pero sí queremos que las autoridades encargadas en este caso, Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas y también la Comisión de Búsqueda, que son los encargados de llevar a cabo esta investigación y esta búsqueda, realicen su trabajo de forma inmediata, apegados al protocolo homologado tanto de búsqueda como de investigación. ¿Qué es lo que esperan ahora en el 2024? Ya presentó el gobierno, el Ejecutivo Estatal ya presentó su propuesta de presupuesto del 2024. Se había estipulado, o la propia señora de la Comisión de Búsqueda había comentado en alguna entrevista que iban a solicitar un incremento del 20% al presupuesto que tenían. Pues se deben de mejorar los equipos, ¿no? Necesitan drones, necesitan vehículos específicos para todo terreno, más personal, cosa de que hoy pues está como muy limitado los recursos que tienen para estas búsquedas que realizan junto con la Fiscalía. Se han venido apoyando con la Secretaría de Seguridad Pública, con las Fiscalías, con la Guardia Nacional. ¿Cómo evalúas, porque has participado en estos trabajos de búsqueda, cómo evalúas el trabajo que se ha venido haciendo y qué consideras que hace falta, que estamos a tiempo, digamos, de hacer un llamado al gobierno y sensibilizarlos para que destinen más recursos? Uno de los factores importantes que se requiere y que es urgente para que estas búsquedas, estos tipos de operativo tengan un resultado, es que precisamente exista un análisis de contexto en las carpetas de investigación y que reúne muchos campos para poder dar con una persona desaparecida, como también el personal capacitado para llevar a cabo las búsquedas, porque tenemos personas que desconocen totalmente las búsquedas, cómo se tienen que elaborar, cómo se tienen que prospectar para poder tener eficacia en esta labor. Y por lo pronto, que nos frustra que nada más nos lleven a cansar, que nada más es un trabajo de ir como de campo, porque los servidores públicos con su mayoría andan con el celular en la mano, tomándose foto, y de manera insensible, haciendo comentarios fuera de lugar, con palabras antisonantes,
Mientras tanto, nosotros somos las mamás las que estamos llevando un pico, una pala, un machete, para poder incluso hacer una búsqueda un poco más intensa, porque de parte del servidor, podría decirlo con mucha precisión, son 2 o 3 los que realmente se enfocan a hacer un trabajo en conjunto con las madres. Se toman en serio su trabajo. En serio su trabajo, sí. Entonces, ¿qué se requiere? Profesionalización, en este caso, de los servidores públicos que están a cargo de estas áreas, tanto de comisión de búsqueda como de Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. ¿Cómo se determina actualmente dónde buscar, en qué parte de la selva buscar, dónde picar, dónde meter el pico, dónde meter la pala? ¿Cómo determinan eso? Bueno, esa es una labor precisamente que se debe de hacer con expertos. Cuando llamamos prospecciones, precisamente que tienen que verificar una prospección es inspeccionar por dónde vas a entrar, qué tipo de terreno tienes, qué tipo de tecnología vas a ocupar, qué tipo de herramienta vas a llevar, porque pues sabemos que nuestro Quintana Roo es zona de cenotes, es zona donde tenemos manglares, entonces hay que saber qué herramientas vas a ocupar para esa búsqueda. Y por lo tanto, cuando vamos solamente a pasear a campo y no está prospectado, pues no se tiene un rendimiento que se espera para agotar una búsqueda. Es posible que no siempre encontremos, pero si no tampoco es prospectado y tampoco se utilizan las herramientas necesarias o la tecnología necesaria, pues menos son eficaces estas búsquedas. Sí, pero lo que voy es que, ¿cómo deciden, hoy vamos a ir a tal lugar? O sea, ¿cómo determinan ese lugar? Muchas de las veces es aportación que dan las víctimas, otra es por georreferencias del equipo tecnológico o en el equipo celular que la víctima traía, hay un rango, un radio de donde poder buscar, y lo otro es zonas específicas donde ya se ha tenido hallazgos, donde ya han habido ese foco latente de que han abandonado cuerpos, entonces se especifican ciertas zonas para ir a hacer esas búsquedas. Romana, este programa no tendría que existir, ¿eh? Me queda claro que de entrada no tendría que existir este programa, no tendríamos por qué estar hablando con una madre de familia que está buscando a su hija desde hace casi 4 años. No tendría que haber una sola persona en esa condición, y esa sería, hay que decirlo, la prevención. Un buen trabajo de prevención sería que la autoridad garantizara la seguridad de absolutamente todos los habitantes del estado y en el caso total del país. Pero hablábamos, y Nesli te hacía una pregunta muy interesante en un corte, y era, de todo lo que ustedes están viendo, evaluando, revisando, ¿qué está detonando que el problema de la desaparición vaya parte en aumento? Yo entiendo que hoy, como bien dices, tienen ya la oportunidad de visibilizar. Esto es importantísimo. Estamos viendo algo que antes ni enterados estábamos de que está sucediendo. Me dices que hay desde jóvenes pequeños de 12, 13 años hasta personas de la tercera edad. Pero exactamente, ¿qué es lo que ustedes han detectado que lo está detonando? Que sería donde tendrían que entrar las autoridades para que frenaran esto. Porque no tendría que haber ni un desaparecido ni ninguna desaparecida más, ni en Quintana Roo ni en todo México. El tema de seguridad es muy amplio, son muchos factores los que está llevando a cabo o lo que está haciendo que esto esté recrudecido en nuestro estado, como son las desapariciones, porque también hay tratas de jóvenes, de niños o niñas que están siendo explotados sexualmente, que está la pederastía, que está las tratas de blancas, pero también está la desaparición. A mí, Romana, me gustaría mucho que le dieras un mensaje a la sociedad en su totalidad para que, si no puedes hacer nada, por lo menos no obstaculices con opiniones y juicios que sí pueden solo empantanar las cosas. Y si alguien tiene alguna información, que se denuncie, igual que si hay alguien desaparecido, lo denuncie, porque solo con la denuncia se va a poder empezar a ejercer esta presión para que se dé con el paradero de cualquier persona desaparecida. Es correcto. La función de la sociedad y la intervención de la sociedad civil en los casos de desaparición es importante, porque se ocupan incluso los domicilios para llevar a estas víctimas, y que puede ser un domicilio que esté al lado, que cuando escuches ruidos, porque en este caso se usa mucho la crueldad con las víctimas, que cuando escuches ruidos que te llamen la atención, lo primero que debes de hacer es levantar el teléfono y hacer una denuncia anónima.
Lamentablemente también el 911 no tiene una capacitación para recibir este tipo de denuncias y cuestiona demasiado a la sociedad para poner este tipo de quejas, y eso también amedrenta a una sociedad, a la persona denunciante, porque teme ya por su seguridad, por los demasiados datos que te están pidiendo. Entonces, hay creo que hacer una sensibilidad tanto a la sociedad, pero también como a los servidores públicos, de que estén capacitados para que cuando se recibe una denuncia del 911 sean capaces de tomar la atención adecuada, porque no son delitos aislados, son delitos que se están cometiendo día con día y que estamos percibiendo. Entonces, yo creo que si tú ves y eres testigo de una situación donde privan de la libertad a alguien, pues prestar mucha atención, de mirar tal vez las placas, de mirar el tipo de vehículo que está interviniendo, para poder, y de la ubicación que tienes, donde está sucediendo este evento, para poder hacer una llamada y poder denunciar lo que está pasando. Que no se hagan ajenos, porque hoy somos nosotros y mañana puede ser tú. Es importante establecer una denuncia de forma inmediata cuando sabemos que hay una privación, también como familia. Si tienes el conocimiento de que una familia o tu familiar está ausente, lo primero que tenemos que hacer es que exista un reporte al 911 de esa ausencia, de esa desaparición, para que exista una coordinación entre autoridades, porque esto previene o ayuda a precisamente alzar la voz, pero sobre todo a que se enciendan los códigos rojos para poder encontrar a una víctima cuando acaba de suceder el evento, o en su defecto, que temo por la seguridad de esa víctima desaparecida. Oye, Romana, ¿no han sido amenazadas de alguna manera, o se han sentido inseguras en este proceso de búsqueda de sus familiares? Claro que sí. Cuando nosotros hemos salido a campo en la zona sur, también en esta zona de Cancún, Quintana Roo, hemos sido, o nos hemos percatado que hemos sido halconeados o por vehículos, por gente que anda en moto, que circula alrededor donde va el convoy y está muy pendiente de la zona donde vamos a entrar. Y por otra parte, también como colectivo tenemos una página en las redes sociales de Facebook que dice Colectivo Verdad, Memoria y Justicia. En ella recientemente recibí una amenaza muy específica al subir las fichas de personas desaparecidas de la zona sur, que fue un evento masivo ya después de 6, 7 personas que al parecer fueron levantadas. Se habla de un número de 12 personas, pero que no todos fueron denunciados, esas desapariciones. Cuando yo hice la visibilización de esas fichas, hubo uno de los comentarios que me dice, y luego va usted. Esa es una amenaza con un, ¿Directa? Más directa. Sí, hice una denuncia en la Fiscalía de aquí de Cancún, Quintana Roo, porque es un antecedente que yo dejo, porque somos familiares buscando. Yo en este caso, al ser la presidenta de la asociación civil, pues soy la persona que más está dando la cara por todo el colectivo, por todas las víctimas, y nos manejamos, o ya es nuestra labor extendida hasta la zona sur. ¿Y no tienen protección federal, protección? Hay circunstancias en las que les dan personal de seguridad para que los cuiden a personas como ustedes que están o defendiendo los derechos humanos o están, en este caso, buscando a sus familiares. Sí, en el caso de mi persona sí hay está lo que es ¿cómo se le llama? El botón de pánico, que es un poco obsoleto porque tiene los alcances solo donde hay señal. Ya después de eso se pierde totalmente, entonces no me es funcional porque nosotros entramos a campo, vamos a zonas totalmente alejadas de la ciudad, entonces se pierde totalmente poder reportarte que estás en riesgo, ¿no? Entonces es muy limitada la seguridad que en este caso yo recibo. Tengo prácticamente la atención prácticamente de recorridos aleatorios a mi domicilio, situación que también no me es tan factible, puesto de que yo mayormente ande fuera del domicilio, pues en esta labor movida aquí en la ciudad, fiscalía y
y apoyando y orientando a las víctimas, y luego cuando vamos a búsqueda, pues nos trasladamos de aquí a Playa, de aquí a Tulum, a Carrillo o lo que es Chetumal. Entonces sí es muy limitada la seguridad en este caso de protección que yo en este caso como víctima, pero sobre todo como activista y represenante de este colectivo tengo esa atención. Romana, si alguna persona que nos esté viendo o personas, mamás, papás, jóvenes también que empaticen con esta causa, quisieran sumarse a los trabajos de búsqueda o a los trabajos de manifestación que ustedes hacen, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Efectivamente, tenemos una página, repito, se llama Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, que está en las redes sociales. Tiene opción de mandar mensajes privados. De esa manera podemos interactuar, y ya cuando se identifican, es muy difícil poder recibir a personas que no conoces. Primera, porque no sabes detrás de una pantalla quién pudiera ser. Dos, que el trabajo y la labor que nosotros hacemos es de campo y sí es riesgosa. Entonces, la persona que acude o que quisiera participar como en forma voluntaria, pues tendría que tener ciertos conocimientos también para que a nosotros nos sume y podamos pues avanzar en ese tipo de búsquedas. Pero sí, o sea, es ¿cuál es el perfil del tipo de personas que más necesitan ustedes en estas comités de búsqueda? El criminólogo, okay. Los peritos en este caso de antropología, y también de los que conocen del subsuelo, de las zonas de cavernas, cenotes y todo eso. O sea, biólogos, sí. Abogados criminalistas, buzos, o sea, todos estos perfiles de profesiones que quisieran aportar su expertise, su tiempo, su conocimiento en una buena causa, pueden contactarles. Efectivamente, porque eso suma para nosotros, para poder ampliar las búsquedas. De las búsquedas que han realizado a partir de que las empiezan a realizar en Quintana Roo, ¿cuántos cuerpos han localizado? Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco de todo este escenario. ¿Qué sigue después de que encuentran un cuerpo o encuentran una fosa donde hay varios cuerpos? Y bueno, me imagino que debe ser un momento de mucha angustia, zozobra, dolor para todos los que ahí participan, porque pudieran estar ahí los restos de su familia. El colectivo ya ha tenido esa mala experiencia, pero al mismo tiempo hemos agradecido poder encontrar, porque para que una persona o una víctima ya reciba sus restos mortales de un familiar, pues se termina la incertidumbre. El dolor siempre va a estar allí, pero la incertidumbre, hay un cierre en ese sentido, ¿no? Salir a buscar y no encontrar es frustrante, pero salir a buscar y encontrar, pues lleva un alivio y una paz a alguien que está en búsqueda de un familiar. Entonces, el colectivo, en una de las participaciones, encontramos en la zona de Bonfil 3 cuerpos. Uno de ellos era de una de las víctimas que acababa de ser parte del colectivo. Tenía un mes de haberlo conocido, de estar participando con nosotros, y pues lamentablemente en esos 3 cuerpos se encontró su hijo. Pero también, como repito, es agradecer a Dios, es agradecer que lo encontró, y que incluso puede decir él como papá, encontré a mi hijo, porque él participó en esa búsqueda. Una de las cosas que, platicando con algunas otras mamás que desgraciadamente están viviendo el mismo infierno que tú, en el sentido de la incertidumbre de dónde están sus hijos, es que dicen, sabemos que posiblemente ya no los vamos a encontrar vivos, pero el saber que los vamos a encontrar y tener en dónde poderles dar sepultura y poderles llorar y saber en dónde están, es lo único que las mantiene con esta esperanza de continuar buscando. Para ti, ¿qué significa esto, independientemente de que, claro que el objetivo principal es encontrar a tu hija sana y salva? Sí, como familia también llegamos a ese tope de pensar, si no encuentro con vida y ya lleva tanto tiempo, cuando menos sus restos, yo quiero encontrar y darle un lugar digno donde, porque todos tienen derecho a tener un lugar digno y todos tienen derecho a ser buscados. Esa necesidad de encontrar como familia, como padres, como madres,
de verdad es que es algo muy fuerte en nosotros, que eso hace que rompamos con ese miedo de ir a buscar, porque sabemos que la crueldad que hay cuando una persona es privada de su libertad, pues es horrible. O sea, mentalmente ir más allá de pensar qué pudo haber pasado, es también, es ir más allá de decir lo quiero encontrar, sea, como dé lugar, a como esté. Vivo o muerto, pero yo lo quiero encontrar. ¿Cómo ha transformado tu vida esta experiencia? Y te lo pregunto porque hablábamos de que tenías 2 hijos y lamentablemente hoy uno falleció y tu hija está desaparecida, y esto ha de ser una transformación total en las familias, económicamente, profesionalmente, emocionalmente. ¿Cómo ha cambiado tu vida todo esto y cómo ves a todas esas familias que hoy caminan contigo buscando a sus familiares? Es fuerte la pregunta, es fuerte contestar, porque la transformación que tenemos prácticamente de este dolor es que hemos sacado fuerzas para seguir adelante, pero también se ha llevado nuestra tranquilidad, se ha llevado nuestra seguridad y sobre todo nuestra salud, porque ha habido enfermedades que ya se han enfocado y que vienen por un estrés severo que sufrimos. Entonces eso es algo llevado de la mano que nadie nos va a reparar, y sobre todo porque existe, y lo lamentable de todo esto es que existe la omisión, la dilación y la negligencia para llevar a cabo la labor de búsqueda, y eso se suma a nuestro dolor, porque hay impotencia, hay frustración de que no podemos avanzar más porque no existe ni la sensibilidad ni el profesionalismo de los servidores públicos para que podamos tener éxito en las búsquedas. ¿Y cuántos detenidos hay por desapariciones aquí en Quintana Roo? Que esa es otra, porque no buscan, pero hay detenidos. Lamentablemente, en la experiencia que tenemos y de víctimas que tenemos en el colectivo con personas desaparecidas, hay 3 casos en los que hay denuncia, 4 casos, perdón, que hay detenidos, pero que no se ha encontrado a la víctima desaparecida. Lamentablemente, el derecho que tiene la persona que está acusado o que está siendo enjuiciado, tiene el derecho también de no declarar. Y lamentablemente eso nos lleva también a no tener información para dar con el paradero de una víctima. Y luego aparte también cuenta mucho el trabajo profesional, en este caso de la integración de la carpeta de investigación, desde que inicia todos los procedimientos de esta detención hasta el juicio incluso. Que no existe una labor de investigación como tal para poder obtener información que lleve al paradero de una víctima desaparecida. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión de Los Otros Datos, un episodio, bien me corrigió Nedley, que no tendría por qué existir en Los Otros Datos, pero hoy estamos aquí hablando de las desapariciones, esta negligencia y omisión por parte de la autoridad, la falta de pericia, tecnología, presupuesto. Julio, conclusiones, ¿qué conclusión haces hoy de esta emisión? Pues que pasan los años y vemos cómo a nivel nacional, y obviamente a nivel local, pero a nivel nacional también, vemos cómo los gobiernos han tenido, o los organismos encargados de procurar y administrar justicia, pues han sido incapaces de cumplir con su trabajo, ¿no? Que son entes burocráticos que están allí, que sirven para la simulación, que están para la corrupción, para justificar acciones que no llegan a ningún lado, y que ojalá que esto vaya cambiando, empiece a cambiar, y que, como dice Romana, que en estos organismos, en esas dependencias, empiece a haber gente profesional, gente con empatía, gente que entienda de qué se trata, que se ponga en los zapatos de las víctimas, y que con si no con el conocimiento y con la capacidad profesional, sí con esa empatía y con esa sensibilidad, ponerse a hacer su trabajo. Nedley.
Pues obviamente indignada. O sea, hoy mi reflexión, más allá de mandarle un mensaje a la gente, es que estoy, pues, obviamente molesta, ¿no? Por todo. Previo a este programa, obviamente, pues, investigamos, sacamos datos, buscamos estadísticas y cuando te enfrentas a esos números, cuando estás viendo cómo en lugar de ir encontrando a la gente desaparecida, va incrementando el número de personas desaparecidas, de cómo nuestros jóvenes son principalmente quienes están en riesgo, porque de acuerdo a las estadísticas, las personas que sufren más desapariciones están entre los 17 y los 25 años de edad, y que hoy, hasta mayo de este año, había un promedio de 52 mujeres desaparecidas solo en 2023, en lo que va del 2023 en Quintana Roo, que seguimos teniendo y registros de feminicidios. Es en verdad lamentable y indignante, y ver cómo es también desde la parte gubernamental, por más discursos, por más eventos, por más firma de convenios, no estamos viendo en la realidad y en los hechos que se está atendiendo el tema. Para este año se había destinado un promedio de 15 millones de pesos de presupuesto a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Quintana Roo, y de acuerdo al proyecto del presupuesto del 2024 se estima que le van a reducir el 20% en lugar de incrementar. Entonces, cuando uno ve estos números fríos, porque la verdad es que sin dinero ninguna institución puede funcionar, sin presupuesto, no, por más buena voluntad de los servidores públicos, por más intención de la gente, sin dinero las cosas no funcionan, sin presupuesto se estanca el aparato de acción, la parte operativa de las dependencias no funcionan. Entonces creo que lo menos que se merecen las familias de las personas desaparecidas es encontrar a su hija, a su hijo, a su hermana, a su prima, a su amigo. Todo el mundo quisiéramos saber en dónde están nuestros hijos. Y se lo debemos, como sociedad, se los debemos también. Fíjate, ya había terminado, pero me llama la atención lo que planteas del presupuesto de 15 millones de pesos y que además se va a reducir. En el gobierno, en cualquier instancia de gobierno, el gasto de un recurso se tiene que comprobar con un entregable. ¿Cuál es tu entregable? ¿Cómo compruebas en qué gastaste o invertiste determinada cantidad? ¿No? Aquí, en este caso, el entregable debe ser las personas, ¿no?, encontradas. Si no se están encontrando a las personas, ¿cuál es el entregable y cómo se justifica entonces ese gasto, ese dinero, esa inversión? Y bueno, Romana, ¿con qué quisieras concluir este espacio que Producciones Veraz, Click Noticias, Palco Quintanarroense, Ruptura 360 ponen por la verdad, memoria y la justicia de las personas desaparecidas en Quintana Roo, para que se quede aquí este mensaje, ya sea que nos estén viendo en vivo o sea en diferido, y contribuya a que den con tu pequeña Diana o que den con cualquiera de los desaparecidos? Y como dice Nedly, las autoridades apliquen acciones que verdaderamente generen que vivamos en un estado de seguridad. Primero que nada, agradecer el espacio, la invitación que me dieron para exponer y visibilizar el tema de desaparecidos en el estado de Quintana Roo, que es un flagelo que ha afectado a toda la sociedad de todos los rincones, pero sobre todo de todos niveles socioeconómicos. Es un delito también declarado por la ONU como un delito de lesa humanidad. Y el estar aquí en este espacio, el llamado es a la sociedad, aquella persona que vea este tipo de delito, que pueda realmente aportar de forma anónima. Tenemos la página, repito, Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, donde puedan aportar esa información. Es importante para nosotros recuperar a nuestras víctimas desaparecidas. Si conoces de algún punto donde existan cuerpos abandonados o fosas clandestinas,
será bien recibida la información y guardada la secrecía en este caso. Y por otra parte, también invitar a aquellas personas que tienen este lamentable suceso de una desaparición, de una privación, y que no conocen o no tienen el seguimiento de su carpeta de investigación, que no se han tomado una muestra de sangre para que tengan el perfil genético, es importante realizarlo. Y si tiene la seguridad y la confianza que a través del colectivo podamos darle la orientación, el acompañamiento, me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Romana Rivera Ramírez y a través de la página del colectivo ustedes me pueden contactar y con gusto nosotros apoyamos y orientamos para que se le dé continuidad a su carpeta de investigación. Muchas gracias por tu labor, a todos los que forman parte de esta organización y a todos aquellos que hoy están entregados a este tipo de trabajos colectivos, colectivas, defensas de los derechos humanos para combatir la violencia, la trata. Gracias a todos los que están haciendo activismo porque tengamos un Estado y un país más seguro. Yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Un programa crudo, quienes somos madres, quienes son padres y en general cualquiera, una hermana, una amiga, un amigo que desaparezca, ha de ser literal una tortura. Ahí está toda la información para que se sumen a ya sea donando o si lo necesitaras, sepas a dónde acercarte. Estos son los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias nuevamente, Romana Rivera Ramírez, presidenta de la asociación, por la verdad, la memoria y la justicia de las personas desaparecidas en Quintana Roo. Y gracias, por supuesto, a la producción Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido, que hacen posible que lleguemos hasta donde tú nos estás viendo en este momento. Que tengas un excelente día. Yo soy Janet Saldo. Nos vemos el próximo miércoles.